Les saluda Elías Casasola de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión de Fortaleciendo el SNB, fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas. Como lo saben, de aquí, de este espacio que nos brinda la Biblioteca Nacional, queremos fortalecer, dar a conocer muchas de las iniciativas que se están desarrollando y tendremos próximamente una renovación del espacio con nuevas secciones, aparte de las entrevistas que ya están usualmente pauteadas en este tipo de emisiones que hacemos para ustedes, donde invitamos a personalidades importantes, especialistas en determinados campos de la bibliotecología y del quehacer bibliotecario. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial, pero antes quiero recordarles que pueden escribirnos, dejar sus consultas a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Y esperamos recibir todas las consultas porque de esto se trata este espacio, de atender sus consultas, de poder ir creando más información, difundiendo y de compartir también las experiencias que puedan tener ustedes desde sus bibliotecas, porque la mirada que nosotros damos puede ser diversa en otras bibliotecas y nos gustaría conocer cómo las aplican, porque de eso se trata. Fortaleciendo el SNB es un espacio de comunidad, donde todos podemos dar a conocer nuestro punto de vista y todos podemos fortalecer con un granito, con una experiencia, con un granito de arena a crecer más y hacer más fuerte este Sistema Nacional de Bibliotecas que impulsa la Biblioteca Nacional del Perú. En esta sesión número 14 me acompaña Brenda Torrejón. Brenda Torrejón es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es egresada de la Maestría de Psicología Educativa en la Universidad también Mayor de San Marcos y es miembro fundador del colectivo Informanos. Así que yo no quiero dar más largas sobre el tema, voy a presentarlo ahora. Se trata de tecnologías aplicadas en bibliotecas. O sea, ¿qué tecnologías podemos usar? Sabemos que es muy diversa, depende de la biblioteca, depende del público, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas municipales, bibliotecas públicas en general, bibliotecas de universidades, todas usan diferentes tecnologías en el quehacer, porque son diferentes sus públicos, diferente también es la inversión que puedan recibir estas bibliotecas para contar desde un simple lector de escáner, un simple, una página web, un fanpage en redes sociales como esta, de la Biblioteca Nacional del Perú, o ir más allá con las nuevas tecnologías que se estarán aplicando en otros lados y que en algunas ya están experimentando. Así que para ello voy a invitar a Brenda. Muchas gracias por acompañarnos, Brenda, y te cedo la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, encantada de acompañarlos nuevamente. Y sí, efectivamente, tal como le dijiste, Elías, hablar de tecnologías a veces suena muy grande, pero habrá que aterrizarlo en nuestro contexto. Así que si me permiten, voy a compartir. Adelante. A ver, aquí. Ok. Entonces, bueno, ya lo había mencionado, el título es Tecnologías aplicadas en bibliotecas públicas, es decir, algo más específico, y tenemos que recordar en este caso lo que nos dice la IFLA, que es el Organismo Internacional de Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas, ¿sí? Nos señala de manera muy precisa esta parte que sí quiero leer textualmente. Para lograr el pleno acceso a la información, todos deben tener acceso como también habilidades para utilizar la información de una manera efectiva. Entonces, recordemos, antes habíamos comentado esto, la tecnología, si bien es cierto, la vamos a emplear a través de una herramienta, es un medio, pero por sí sola no tiene valor, si es que esto no acompaña, en este caso, una finalidad. El segundo párrafo nos dice, las bibliotecas poseen las habilidades y los recursos para ayudar a los gobiernos, instituciones e individuos a comunicar, organizar, estructurar y utilizar información de una manera efectiva para el desarrollo. Este segundo párrafo yo lo pondría en modo de interrogación. ¿Tenemos las bibliotecas? ¿Poseemos esas habilidades? ¿Poseemos esos recursos? ¿Podemos ayudar realmente? ¿O en qué situación nos encontramos? Entonces, vamos a desglosarlo, ¿no? Vamos a hacer esa pequeña división
porque en nuestro país es una realidad muy distinta a la que actualmente se viene desarrollando en otras partes del mundo. Entonces, cuando hablemos de tecnología, tenemos que entender que está relacionado con qué términos, con técnica, con innovación, con optimización. Todos entendemos que hablar de tecnología es hablar de herramientas y seguramente se nos viene a la cabeza lo más moderno, pero va a depender del espacio, lugar en donde nos encontremos para entender que tecnología puede ser cualquier técnica, cualquier proceso de innovación y cualquier mejora que optimice una condición que pueda ser un proceso muy básico y mejore en este caso la finalidad, el objetivo de ese servicio, de ese proceso. Hasta ahí es muy amplio, pero aplica lo mismo que decir que vamos a utilizar solamente un teléfono, hablar de tecnología, como utilizar un servicio de realidad aumentada, que son dos cosas tan grandes, opuestas, y que ambas son tecnología. Pero vamos a entender esto. Para entender nuestra realidad, primero tenemos que saber dónde estamos nosotros como Perú, qué información tenemos. Somos 25 departamentos, hay 196 provincias en el Perú y actualmente son 1.879 distritos, ¿sí? Este es el dato que tenemos. En conjunto, poblacionalmente somos, hasta el censo del 2017, más de 31 millones de personas en el Perú. De estas personas, ¿cuántas están logrando realmente acceder a la información tal como lo señala la IFLA en este postulado que leímos inicialmente? Miren, de esta cantidad, de estos 31 millones, hay 1.262.075 que son analfabetas en nuestro país. Analfabetas. Estamos señalando que no saben escribir, que no saben leer. Eso es gravísimo, ¿no? Estamos hablando que de este 1.200.000, el 8.5% son mujeres y el 3.5% son varones. Entonces acá hay una brecha amplia que va a tener que focalizar ¿quién? Justamente las bibliotecas. Y significa que va a tener en principio a este 1.200.000 como objetivo. Un detalle importante de cuando se habla de tecnologías en cualquier espacio es hablar tácitamente de que tenemos acceso a Internet. Sin embargo, en el país solamente el 40.1% tiene acceso a Internet. Entonces, estamos hablando que más de la mitad de las familias no logran tener Internet. ¿Cómo se provee entonces de información? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Dónde están las bibliotecas para apoyar o soportar esta problemática? De este mismo 40%, miren, solamente en Lima, el 52.9% accede a Internet. Y miren esta brecha tan amplia con Huancavelica. Solamente de su población, el 2.6% accede. ¿Cómo podemos hablar de tecnologías en este 52% contra este 2.6%? No pueden ser las mismas fórmulas de, en todo caso, tratar la información, tratar a los usuarios y empezar a hablar de tecnologías en bibliotecas públicas, ¿no? Hablar de tecnología en una biblioteca que cuente con Internet con todas las comodidades va a ser muy distinto a hablar con un espacio que se sitúe, por ejemplo, en Huancavelica. Y para esto, ¿cuántas son las bibliotecas que podrían asumir ese rol para cooperar? Actualmente son 556 de los 1.379 distritos. Debería ser por lo menos uno por distrito para que pueda equiparar. Son 556 y miren, a nivel nacional. En Bogotá, en Colombia, son más de 1.400 bibliotecas. Miren la diferencia, ¿no? Y somos también un país latinoamericano y también hemos pasado procesos culturales
alternos, complicados, pero ellos han tenido una estrategia que ha calado en la población y ha sido tener el arma de la biblioteca como estrategia para combatir esta realidad. Han empezado entonces a entender que cuando se habla de tecnologías tenemos que empezar por lo más básico. Se habla de automatización. Las bibliotecas en Perú todavía muchas de ellas están en un proceso manual. Tienen los ficheros manuales, no tienen con una computadora, entonces ni siquiera están en este proceso de evolución que empezó con la automatización. Lo siguiente de hablar de automatización es no solo el proceso de hacerlo operativo a través de un sistema, sino también contar con un catálogo en línea. Y para esto las bibliotecas todas han comenzado a migrar y tienen además un espacio en la web. Y finalmente ahora han aterrizado en utilizar el dispositivo móvil, es decir, la biblioteca en tu mano para cualquier servicio. Pero esto sigue estando alejado de nuestra realidad peruana, porque estamos hablando que solamente el 40% tiene internet. Y dentro de ese 40% habrá que ver las brechas tecnológicas y de conectividad que existen. Lo ideal mínimamente es contar con un servicio en las bibliotecas. Antes se hablaba de tener un espacio de PCs para que accedan las personas. Si hemos dicho que solo el 40% de los hogares tiene acceso a Internet, entonces las bibliotecas sí deben ser un espacio donde se ofrezca este servicio, por ejemplo, de Internet, sea proporcionando la herramienta en sí como la laptop o la tablet, o por lo menos el servicio de Wi-Fi de Internet para que las personas a través de los propios dispositivos con los que ya cuenta se pueda conectar. Esto nos dice la IFLA, esto nos dicen diferentes organismos de bibliotecología, de bibliotecarios, de bibliotecólogos, en donde señalan que es necesario que la biblioteca pueda adaptarse desde un servicio, desde el celular mínimamente, teniendo en cuenta que justamente la diversidad de entre país es amplio. Entonces, si vamos a hablar nosotros de tecnología, tenemos que empezar por ver cómo cubrir este espacio de Internet y recordar que tiene que ser conectado no solo desde una computadora, sino que pueda ser conectado desde un celular. Focalizar todo lo que hagamos, todos los servicios, desde un aparato tan básico como es el celular, pero que se ha vuelto la mejor opción. Muestra de esto es, por ejemplo, la masificación de servicios a través de WhatsApp o cualquier otro servicio de mensajería. ¿Para hacer qué servicios? La reserva de documentos, la renovación de documentos, la consulta de información vía WhatsApp, sobre todo en esta época de pandemia, en donde lamentablemente no pudimos inicialmente, digamos, aglomerar los servicios de mejor manera. Esto se convierte en un apoyo y no cuesta más que con los recursos ya básicos con los que tiene cualquier usuario en cuanto a conexión. Se habla de un servicio de consulta por telefonía, lo había mencionado incluso la vez pasada, y fue gratamente felicitado el servicio que tiene la BNP, Aló BNP, y que ha sido un ejemplo de tratamiento de información. ¿Esto es hablar de tecnología? Sí. A veces se puede confundir con el valor de, pero esto no es moderno, no se trata de que sea moderno en sí, se trata de que responda a una necesidad. Entonces, este servicio va a ser útil, por ejemplo, en ese 60% de hogares que no tiene acceso a Internet. Es una excelente alternativa, es real y se puede implantar. ¿Qué otros servicios se pueden entender? De lectura, por ejemplo, la Casa de la Literatura es un ejemplo de esto, tiene un servicio de lectura en línea también, así que no es solo, por ejemplo, ahora la BNP, se han sumado otros pequeños espacios y nosotros deberíamos replicarlo como bibliotecas públicas a nivel local.
Las alertas bibliográficas, lo que antes teníamos en espacios tan básicos como imprimirlos en nuestras bibliotecas o solamente en la página web, que llegue al celular. Así como cuando compartimos las cadenas por WhatsApp, de la misma manera podríamos establecer cadenas de servicios relacionadas a las alertas, a las novedades, a las nuevas adquisiciones que se tengan en nuestra biblioteca y con enlaces direccionados. Es una buena forma para mantener comunicación permanente. Se habla también de las bibliotecas digitales, pero acá hay que señalar una distinción. Las bibliotecas digitales, en muchos casos, hay de servicios de paga y servicios de acceso libre. Nosotras, como bibliotecas públicas y en un país latinoamericano en donde no se le ha dado los presupuestos para mantener esto, tenemos una opción importante de bibliotecas digitales o virtuales también en acceso libre, es decir, no hay paga. ¿Cuál va a ser el valor agregado? El personal de biblioteca que identifique cuáles son las mejores fuentes que van a responder ante quién, ante los usuarios de esta comunidad. Entonces, hay que identificar cuáles son estas opciones. Hay varias, pero entonces, ¿de qué dependemos nuevamente? Del Internet. Y si no tenemos Internet, ¿cómo podríamos responder a esto? Teniendo por lo menos una computadora y teniendo, en este caso, la descarga de estos documentos en estos espacios. ¿Es un medio? ¿Hablar de tecnología en este espacio corresponde? Sí. Podríamos hacer el paralelo con una biblioteca en Europa, en donde ya no solo se habla de esto como un tema de modernidad, sino como algo muy normal, en donde ellos ya están hablando de realidad aumentada, en donde ellos están hablando de impresoras 3D, de market space, en donde pueden crear objetos, pueden desarrollar programas. Es un proceso, es una evolución, pero para eso tenemos que enfrentar primero este primer obstáculo. Hay un servicio que también es sencillo, una vez que superemos por lo menos el acceso a Internet, que ha resultado bastante simpático, que es los códigos QR. Habíamos señalado que no tiene un costo, es directo y puede ampliar la red de usuarios, es decir, tenemos a nuestra comunidad con, supongamos, 40.000 personas, de los cuales solamente 400 van a biblioteca. ¿Cómo logro que los demás puedan acudir conmigo? Pues tengo que hacer marketing. Tengo que promocionar el 1, 2, 3, 4 servicios que tengamos en nuestra biblioteca. Esto no nos cuesta y solamente requiere de ¿qué? De un poco de creatividad y conocimientos básicos tecnológicos. Entonces, hay que entender, estamos hablando de que ya no solo se habla de modernidad en cuanto a la automatización, ya no solo se habla de modernidad en cuanto a tener solo una página web, se habla de tener servicios que puedan ser soportados en qué aparatos, en qué herramientas, fuera ya de las tablets y laptops, en los teléfonos inteligentes, en los smartphones. Si tu biblioteca actualmente no llega a un smartphone, entonces no estamos hablando de emplear en la mejor oportunidad a la tecnología. Va a haber variedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con los smartphones? ¿No es cierto? Tendríamos que hablar de tecnología móvil. Hay un informe, el informe de tendencias del año 2013, de la IFLA justamente, que nos dice, los dispositivos móviles han llegado a ser el principal medio de acceso a la información, los contenidos y los servicios. Entonces, ellos ya han realizado diferentes estudios a nivel mundial, desde el país que tiene, como en nuestro caso, una brecha alta hasta el país más moderno, todos a través de la conexión desde un teléfono. Entonces, no basta ya ahora, incluso con tener una página web, no basta solo con tener una página de Facebook, sino que tiene que estar enlazado a alguno de los servicios a través de este dispositivo.
Entonces hemos dicho, ¿no es cierto? Ya tener una página web ya debería ser algo superado. Sin embargo, ¿cuántas de nuestras bibliotecas públicas tienen una página web? Son poquísimas, son poquísimas. En Lima nada más están algunas, las clásicas que ya tenemos, Miraflores, San Borja, San Isidro. Este ejemplo de acá es de la Biblioteca Pública Municipal del Callao. Se están sumando algunas en provincia, he visto que Huanco tiene, he visto de Ancash también. Sin embargo, necesitamos entender que la página web tiene que tener un enlace ¿a dónde? Al catálogo de biblioteca. ¿Para qué? Para que conozcan de sus contenidos. Entonces, tiene que tener una estructura, tiene que tener una razón de ser, tiene que responder a un objetivo. Hablar de tecnología no solo es hablar de herramientas, sino de responder, ya hemos dicho, al objetivo. ¿De qué? ¿De quiénes? De la institución, de la biblioteca, ambas. Tenemos que estar sí o sí presentes en redes sociales, pero hay que tener claro cuál es el contenido que vamos a emplear en esta red social, porque la biblioteca tiene una finalidad pública, me refiero, finalmente es un rol social, y como rol social tiene que tener claro cómo va a intervenir y con quiénes va a intervenir. Entonces no se trata solo de replicar en un espacio de red social información y un aviso, tiene que haber una estructura que les permita a ellos promocionar, entender, saber. Los aplicativos móviles, entonces, también van a requerir ¿de qué? De tener acceso a Internet para descargar estas opciones. La BNP tiene una opción, ¿no es cierto? BNP Digital, en donde pueden descargar los libros y es gratuito. Y esto no lo sabe una muy buena cantidad de bibliotecas a nivel nacional. Aún siguen pensando que es pagado y muchos de ellos no lo aprovechan. Entonces, estamos entendiendo que tenemos que reconocer una vez más qué fuentes tenemos. ¿Pero qué es? Promoción. ¿Ustedes van a desarrollar el aplicativo móvil? No, ya existe. Solamente lo vas a emplear. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya tenemos una opción. Pero además, se podrían crear opciones de aplicativos relacionados a nuestra biblioteca. ¿Esto es imposible? No. Tenemos universidades con carreras de sistemas que generan estas aplicaciones. Entonces, estamos hablando de conectar con ellos, conversar con ellos. Recuerden que la biblioteca pública tiene que estar en comunidad y tiene que albergar e identificar con qué actores va a desarrollarse. Uno de esos son las instituciones como las universidades. También tenemos que entender que cuando se habla de tecnología, tenemos que crear, gestionar la información y el conocimiento. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a tener que utilizar una computadora, tenemos que también entender que ya existen nuevas herramientas, en este caso estoy acá listando algunas como Google Classroom, que nos permiten crear espacios de aprendizaje, el Google Drive, carpetas virtuales, el OneDrive, carpetas virtuales, las herramientas para las videoconferencias, generar información visual agradable, llamativa, con Canva, espacios donde tú puedes cargar imágenes sin que te cuesten, espacios de aprendizaje para los más chicos con Padlet. Entonces, hay diversidad de herramientas y seguramente van a aparecer, pero ¿cuál es la línea transversal en todas? El bibliotecario tiene que tener competencias digitales, tiene que tener destreza tecnológica. Esto es posible en espacios en donde en más del, o casi el 60% de los hogares en nuestro país no tiene acceso a Internet. Es posible, es posible. ¿Es posible desde dónde? Desde nuestras bibliotecas. Entonces, si somos 556 bibliotecas, es un plan ambicioso, pero es posible todavía administrarlo desde ahí y desde las bibliotecas masificar este servicio con otros.
Tenemos que entender nuevamente que cuando hablamos de tecnología no solo hablamos de herramientas, sino de los recursos que vamos a distribuir desde nuestros espacios. Entonces, entender que nuestras bibliotecas no cuentan con un presupuesto suficiente ya no es problema en cuanto al recurso, porque ahora se habla de acceso abierto y esto se ha masificado sobre todo en Latinoamérica porque es una realidad transversal a los países latinoamericanos. No pagamos por bases de datos regularmente desde las bibliotecas públicas. Lo que ahora se hace es acceder a los espacios donde se comparte la información de manera gratuita, a texto completo, sin restricciones y que podamos compartir. En Perú nosotros tenemos espacios ya como estos que son, por ejemplo, los repositorios. Los repositorios, por ejemplo, de Alicia, de Renati, de SUNEDU, espacios en donde vamos a tener toda la producción científica, académica a nivel nacional. Entonces, si yo estoy en Cusco y necesito información y lógicamente mi biblioteca no tiene los recursos que yo necesito, pues va a ser el primer filtro para guiar a ese usuario y mostrarle este acceso. Para esto, ¿qué necesitaría? Acceso a Internet, por lo menos, mínimamente, ¿no es cierto? Entonces estamos una vez más redireccionando a la base de todo. No vamos a pagar por la información, pero por lo menos tenemos que contar con el acceso a Internet. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho en absoluto, está focalizado desde las razones de ser de todas las bibliotecas. Y está comprobado que desde las bibliotecas, al menos en Perú, todavía tenemos esta labor básica de ¿qué? De alfabetizar. Hemos dicho que hay 1.200.000 personas que no saben leer y escribir. En base a esta realidad, ¿qué servicio voy a ofrecer? Tengo que identificarlo. Entonces, sigue siendo un servicio principal la alfabetización. Tenemos ahora que ir escalando. Conforme nuestras bibliotecas tengan más o menos recursos tecnológicos, iremos escalando. Hablaremos ya no solo de la alfabetización, sino de la alfabetización digital. Es decir, aprender a manejar una computadora, aprender a enviar un correo, cuestiones que tal vez para nosotros es común, es sencillo, pero no es la realidad de todo nuestro país. Entonces, también tenemos que focalizar servicios que respondan a esta necesidad. Continuaremos, hablaremos ya no solo de saber utilizar las herramientas tecnológicas, sino de utilizarlas en cuanto a la búsqueda y recuperación de información, al manejo ético de la información, a comunicarlo, a transmitirlo. Esto se le llama alfabetización informacional. Y finalmente, las bibliotecas deberán ser un medio importantísimo para realizar alfabetización mediática. Es decir, va a ser, llamémoslo así, como la combinación de la alfabetización digital y del alfin. ¿Por qué? Porque va a requerir de tener competencias tecnológicas, de saber manejar, analizar esta información que tiene, pero desde los espacios presentados como son los medios de comunicación. Es decir, vamos a hablar de esta libertad de información y expresión, pero entendiendo, interpretando nosotros, creando nuestra propia opinión. Entonces, si se dan cuenta, la biblioteca no solo está focalizada a realizar préstamo de libros, no solo basta con que tenga un catálogo en línea, no solo basta con que utilice un WhatsApp, sino que todo esto está manejado desde la óptica de conocer su contexto, conocer a sus usuarios y conocer su realidad inmediata. Entonces, necesitamos en cualquiera de los casos realizar un diagnóstico de nuestra biblioteca, identificar nuestros procesos internos, identificar los servicios que podríamos o ya se ofrecen de nuestra biblioteca. Y repetir aquí, no porque la biblioteca más moderna ofrezca 20 servicios, tú tienes que copiarlos exactamente, porque tal vez no va a responder a tu necesidad. Entonces, no cumple con el objetivo. Tal vez tienes uno o dos servicios, pero si ese único y segundo servicio responde a el objetivo de tu comunidad,
estás bien, estás encaminado, estás utilizando correctamente la tecnología, que podría ser solamente, por ejemplo, un servicio de WhatsApp inicialmente. Es un proceso. Estamos hablando de que tenemos que conocer a nuestros usuarios y por lo tanto saber identificar los perfiles para responder a sus necesidades. Y cuando hablamos de usuarios, hablamos de los reales, de los que ya vienen a la biblioteca, como de los que no vienen, no conocen, no se han imaginado nunca pisar la biblioteca, pero que están en mi comunidad. Y yo tengo que también mirar hacia ellos. ¿Cómo llego hacia ellos? Y la tecnología cumple un rol. ¿Qué medios? Acá funcionan muy bien las redes sociales, pero para que le interese, pues tenemos que saber qué tema les interesa, qué le ofrece la biblioteca a ese usuario para que venga o para que utilice algún servicio en particular, ¿no? El personal bibliotecario, ya lo hemos dicho y se tiene que repetir y entender, debe contar con destrezas en el uso de tecnología. No es ya posible que el personal bibliotecario no cuente con estas destrezas. Es una realidad y tenemos que enfrentarla. Es decir, tenemos que prepararnos. Contar en lo posible con un soporte tecnológico. Y contar con soporte tecnológico no necesariamente habla de un staff de informáticos que estén acompañándonos en nuestra biblioteca. No, como verán, ahora todo está enlazado en la web, ¿verdad? Y una buena manera de hablar de soporte tecnológico es, por ejemplo, contar con espacios en donde uno pueda hacer consultas para solucionar problemas técnicos. Una vez más, necesitamos ¿de qué? De internet para comunicarnos o de un teléfono para comunicarnos. No tenemos por qué tener un área específica física. Puede ser virtual. Cuando hablamos también de biblioteca, se entiende y casi todos damos por hecho que es normal no tener un presupuesto. No, no es normal. Tiene que haber un presupuesto. Y esto va a permitir mantenerla, actualizarla, como a cualquier otra área. Tiene que haber una formación constante del personal, no basta con que una vez al año vaya a capacitación, el personal mismo también tiene que tener interés de actualización permanente, ¿no? Y con la virtualidad ahora hay una serie de cursos y programas, y la misma BNP, por ejemplo, está desarrollando un montón de capacitaciones, pero tenemos que darle un sentido. ¿Para qué estoy participando? ¿Qué estoy obteniendo? ¿Cómo lo voy a aplicar en la biblioteca? Eso también es importante, las alianzas estratégicas. Como biblioteca, nosotros deberíamos buscar a quiénes, a las universidades, a las autoridades, ¿no es cierto?, regionales, municipales. En este caso ya tienen el apoyo de la BNP en una primera etapa, pero tenemos que buscar a los diferentes actores. No podemos quedarnos sentados. Y aquí es, por ejemplo, más que pedir un apoyo económico, es el conocimiento de cada una de estas áreas. Las universidades, por ejemplo, mencionaba hace un momento, tienen facultades de sistemas. ¿Por qué no desarrollar una aplicación móvil para nuestra biblioteca? No les va a costar, tienen al personal, a los estudiantes que regularmente están interesados y como parte de su proceso de aprendizaje van a cooperar, y es una muy buena oportunidad para enlazar, para generar identificación de la comunidad con su biblioteca, porque es su biblioteca. Estamos hablando siempre de disponer internet. ¿Qué pasa si en el espacio en donde yo me encuentro la señal es mala? Ahora se están dando, por ejemplo, estos dispositivos módem. La biblioteca podría obtener esto, pero no tiene apoyo, el alcalde no tiene. Entonces acá, por ejemplo, podríamos jugar bajo un convenio, buscar a alguna empresa de telefonía, hacer el marketing necesario para que ellos obtengan el beneficio que quieren, que es la publicidad, y nosotros obtener el servicio de internet. Hay formas de establecer este contacto, no siempre serán todas de la mejor manera o de manera exitosa, pero hay opciones. En el caso del marketing, sobre todo el móvil, habíamos dicho ya, necesitamos emplear las redes sociales
pero conociendo a nuestro usuario. No tiene razón de ser compartir una información y que no se focalice para quién, cómo, dónde. Y finalmente, sí o sí tienen que haber talleres de alfabetización de acuerdo a la realidad de la comunidad en la que se encuentren, digital, informacional, mediática. Es sí o sí necesario que esto se desarrolle. Entonces, habíamos dicho, hay que buscar el cómo en relación a las universidades. Los colegios profesionales, las escuelas, las facultades podrían o deberían construir laboratorios de cómputo que también puedan albergar a la razón de ser de los programas de talleres de alfabetización que se puedan realizar en conjunto con las bibliotecas. Tal vez las bibliotecas no tienen el medio para tener estos espacios, pero bajo convenios podrían utilizar esto para beneficio de la comunidad. En Bogotá hay una universidad que obviamente empezó con una biblioteca universitaria y dada la realidad de su comunidad y el apoyo y la alta capacidad de gestión que han tenido para tener una muy buena colección, decidieron no solo ser ya una biblioteca universitaria, sino pública. Entonces, respondió a una comunicación de ellos, ¿sí? Y esto es posible y comenzaron a haber otros participantes, otros actores. La universidad privada, en este caso la administración pública del distrito y los ciudadanos en conjunto. Las prácticas, habíamos dicho que es necesario entender que somos un país latinoamericano con pocos fondos económicos, por lo tanto podríamos experimentar, desarrollar programas que se generan a partir del software libre. Y un buen ejemplo es lo que está haciendo ahora la Biblioteca Nacional del Perú con el Sistema Nacional de Bibliotecas, está desarrollando la capacitación en cuanto al manejo de COA, y posteriormente lo que va a tener todas las bibliotecas conforme vayan estando en este proceso de implementación es contar con su sistema COA. COA es un sistema de biblioteca de software libre que lógicamente es gratuito en cuanto al COA, pero necesita una personalización y una mantención que lo va a asumir en este caso la Biblioteca Nacional del Perú, pero que definitivamente es 100 veces menos que tener un software comercial, porque no es nuestra realidad. Y que responde, dicho sea de paso, muy bien a las necesidades de cualquier biblioteca. Entonces, así como estamos utilizando el COA en software libre, podríamos identificar qué otros programas de software libre hay y que podamos adaptar a nuestras bibliotecas. Es un poco de identificación. Otro detalle interesante, importante, es el horario, ¿no? El contar con un horario más amplio en las bibliotecas para que responda a las necesidades. Cuando se habla de incluir sábados y domingos, regularmente se piensa en que, pero la biblioteca, los préstamos, el personal, uno de los temas, de los servicios más requeridos en las bibliotecas es solo el acceso a Internet. Es lo que la mayoría de personas, sobre todo las que no tienen una computadora en su casa, necesitan, por ejemplo. Entonces hay que entender, ¿no? Se debe, en principio, capacitar a cada bibliotecario bajo un plan de educación continua. No puede ser solo una vez. Y romper el temor de manejar a las tecnologías. La tecnología es un medio, pero no, ya hemos dicho, por sí sola funciona. Y el personal, entiendan, es el principal soporte de las bibliotecas. Y justamente dice, deberá actuar como una orquesta. Cada persona, cada profesional va a tener su rol y va a ser incluso multidisciplinario. Vamos a necesitar en algunos casos de los bibliotecarios, en otro de los técnicos, de los informáticos, de los educadores. Tenemos que entender que todos tenemos un rol y que aportamos. Entonces, sí. Sí, y quería hacerte unas conclusiones y unos comentarios, pero creo que ya estamos casi en la parte de conclusiones y de ahí procederemos a las preguntas. Ya, Continúa, genial. por favor. Disculpa. Yo les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, las TICs en general, cuando hablamos de información, no solo de información como herramienta, sino también del manejo de la información y las comunicaciones, deben ser vistas, repetimos, como herramientas, como medios, que para el caso de nuestras bibliotecas deben permitir además el desarrollo de habilidades
informacionales, para que, dice acá, responda a un contexto cambiante que exige el desarrollo de una actitud crítica y participativa en nuestro mundo social. El rol de las bibliotecas públicas siempre está anexado a sus ciudadanos. Entonces, ambos tienen que crecer. Si la ciudadanía se maneja ya en ámbitos tecnológicos mayores, pues la biblioteca tiene que estar a la par, porque van a surgir nuevas necesidades y tiene que estar a la altura de responder a eso, ¿no? Entonces, quedaba acá. Muchas gracias. He querido minimizar y a ver si se generan las preguntas y ahí seguramente desarrollaremos otras cosas. Muchas gracias, Brenda. En realidad ha sido muy útil, muy educativo toda la explicación y toda la exposición que has dado. Primero, antes de pasar a las preguntas, quiero saludar a todas las personas que se han sumado de la biblioteca de Pisco, desde Cuenca, Ecuador, de la red de bibliotecas municipales. Muchas gracias por sumarse. También desde Arequipa. Y a todos en general, a todos los que se han sumado, muchísimas gracias por acompañarnos en este importante espacio para poder apoyar a las bibliotecas. Yo quería hacer algunas precisiones sobre el tema de los tantos datos que mencionaste, sobre todo, por ejemplo, en la cantidad de bibliotecas públicas que existen, ¿no? Según el RENAMU, el dato que teníamos de bibliotecas públicas municipales, por ejemplo, ¿no? Hablaba de 477. 477 bibliotecas públicas municipales identificadas, porque según la ley la ley de municipalidades, señalaba que toda municipalidad debería tener una biblioteca pública municipal. Lamentablemente, de las más de 1.800, no lo cumplen. 477 era una realidad muy negativa, por así decirlo, un reto que debía afrontar el país. Y con el Registro Nacional de Bibliotecas, que viene siguiendo, que viene aplicando la Biblioteca Nacional, hemos identificado que incluso no son 477, que por ahí son menos. Que una cosa es lo que declaran al Registro Nacional, ¿no? Que el INEI se encarga de hacer este censo y que en esta parte del censo se reporta, pero que muchas lo reportan como un servicio, como una biblioteca, cuando es un servicio pequeño, o simplemente lo reportaron y meses después se cerró. Ya no existe. Y con la pandemia han ido cerrándose muchísimas más. Entonces, es una realidad que estamos viendo, pero que estamos tratando de revertir, ¿no? Empujando un poco el carro para ayudar con capacitaciones, con cursos, hablando con las autoridades también, no solamente con capacitaciones, sino hablando con las mismas autoridades para poder solucionar. También tratando de atender a otro tipo de bibliotecas como las comunales, como las escolares, que son mayoritarias en nuestro país. Y la realidad de las tecnologías, muchas personas lo entienden a veces, como tú lo señalabas, de tener solamente el Internet y las nuevas herramientas que se usan, pero la tecnología viene desde el uso de un celular, ¿no? Por aquí también nos preguntaba uno de los seguidores, Orlando Cherres nos decía, y en caso de aquellos lugares del país donde no hay acceso a Internet, ¿qué alternativas le pueden dar a los encargados de bibliotecas? A lo BNP es una alternativa muy importante, muy interesante, que desarrolló la Biblioteca Nacional del Perú, que consistía simplemente en que las personas se inscriben en un formulario, una ficha, se paran una lectura y la biblioteca los llama y les lee el libro. Esto fue por un tema de pandemia, sobre todo para los adultos mayores, y de ahí se fue extendiendo un poco más, pero era para acercar los libros a ellos. Es una alternativa, un teléfono fijo, que muchos dirían es una tecnología casi obsoleta, pero que la volvemos a usar para estas alternativas. Por ejemplo, si la biblioteca no tiene pues internet, tiene otras formas de hacer llegar su colección. Yo podría señalar, ¿no? Por ahí, Hablar Brenda, te de, voy a pedir eso. Danos otro hablar ejemplo. de tecnología, por ejemplo, en este caso, bajo la pregunta de Orlando, yo voy a mencionar el caso de Puno con Amox. Amox es un joven que ha desarrollado todo un programa de lectura, de biblioteca y que realiza préstamos a casa, manejando en su bicicleta. Entonces, eso también es tecnología en ese espacio, por ejemplo, ¿no? En un espacio en donde no hay conectividad, ¿qué podemos hacer? Hablar de tecnología es, ¿qué cosa? Responder ante una necesidad de información empleando, en este caso, una herramienta que es una bicicleta.
y lo está llevando y lo está utilizando. Entonces, por eso, cuando hablamos de tecnologías aplicadas a nuestra realidad, teníamos que tener claro de qué realidad estamos hablando, ¿no? Si en Lima nada más el 50% tiene acceso a Internet siendo la capital, pues imagínense, ¿no? Huancavelica ya vimos que tiene el 2.6% de conexión. Ahí el rol de una biblioteca pública es el doble, el triple, hay una necesidad en donde ahí sí, por ejemplo, hay que desarrollar toda una estrategia de captación de colecciones, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar muchos convenios en cuanto al apoyo, no necesariamente a presupuesto, pero sí a gestión. Y eso va a significar buscar, como les decía, ¿no? El acceso a un laboratorio, la capacitación de su personal. Si hay capacitaciones dentro de la comunidad, oye, incluyan al personal de biblioteca y se va a convertir en una herramienta. La tecnología significa finalmente innovar, mejorar un proceso, un servicio. Y la herramienta puede ser indistinta. Puede ser en este caso, desde, ya hemos dicho, una bicicleta, lo ideal es que esté en el celular, y a futuro, ya cuando vayamos mejorando nuestros procesos, pues iremos ya soñando con estos espacios grandes como en algunas bibliotecas universitarias tienen, ¿no es cierto? Las antenas de seguridad para que tengan acceso directo a las estanterías abiertas. Tenemos en este caso el autopréstamo. Las cajas de devolución, por ejemplo, han tenido una adaptación. Si bien es cierto, hay una versión súper moderna que se enlaza al sistema, hay también una adaptación. Eso también es tecnología. Si en las bibliotecas de mi comunidad no tenemos el horario de biblioteca totalmente abierto, pues podemos crear un espacio en donde se depositen los materiales como una especie de devolución sin que tenga mayor tecnología que el espacio mismo y algo de seguridad. Como las bibliotecas de la confianza, me parece, que se Exacto, implementaron, ¿no? De Josefina, me parece. exacto. Y también tenemos, por ejemplo, las niñotecas. Las niñotecas han sido bastante impulsadas en varios espacios dentro de Lima en donde no hay conexión de luz eléctrica y han tenido el apoyo de alguna empresa para tener techos solares para que con esto generen electricidad y tengan la conexión a Internet a través de un módem, pero utilizando la luz solar. Entonces, esto es tecnología. Significa identificar, conocer cuál es mi realidad y ante esa realidad yo deberé buscar la mejor opción, que en mi caso tal vez no va a ser tener, por ejemplo, una super biblioteca virtual, porque seguramente pues la mayoría de mis usuarios no tiene conexión a Internet, entonces, ¿qué razón hay de ofrecerles eso, no? Va a depender. Nos pregunta Valerio. Valerio nos hace una pregunta por ahí, si existen iniciativas en zonas rurales. Yo rápidamente te traslado la pregunta, pero también alguna respuesta. Me parece que Alfredo Mírez desarrolla bastante lo que es las bibliotecas rurales en Cajamarca, por ejemplo. Es lo primero que se me viene a la mente, Y ¿no? Cajamarca tiene una tradición, ha permanecido con las bibliotecas en el tiempo ya, claro, no vamos a decir a la par, todas en común, perfectas, pero han mantenido, eso significa que su población ha estado principalmente interesada. Y dicho sea de paso, Cajamarca es uno de los lugares en donde hay también un alto número de personas analfabetas. Es porque hay una realidad. Entonces las bibliotecas están buscando una respuesta ante esa realidad. Entonces todo Ahí, tiene una razón de ser. yendo al tema tecnológico, volviendo al tema del Internet, que está un poco más ligado cuando hablamos Sí, de tecnologías tecnología. a las bibliotecas, ¿no? Pero que no lo es todo, eso hay que recalcarlo. Pero ya tocando este tema, según información que yo tenía del INI, era, por ejemplo, que al cierre del 2020 había poco más de 40% de hogares, ¿no? De hogares con acceso a Internet, pero lo sorprendente era que cuando hablaban de personas, y ya no de hogares, sino de personas con acceso a Internet, Ujú, este número crecía enormemente, llegando casi al 90%, si no tengo mal el dato, ujú. eh, porque tenían acceso a Internet pues desde su celular, ¿no? Entonces, para las bibliotecas que sí cuentan con Internet, que sí cuentan, digamos, con un catálogo en línea, eh, ya hay que acostumbrarnos a que muchos de los usuarios lo van a ver por un celular, ¿no? Porque la mayoría de usuarios incluso han dejado mucho el tema de comprarse una computadora por tener un buen celular
donde le permita a uno ver, pues, navegar, buscar ahí, tener las redes sociales a la mano. Entonces, muchas personas eh, ya hacen su conectividad con un aparato tan pequeño como el celular, de diferentes modos. Y esto es lo que más eh, ha ido creciendo a nivel de uso de herramientas, ¿no? Tú mencionabas mucho de que por qué no crear una aplicación. Y sí, deberíamos mirar un poco más allá. Las bibliotecas que ya se encuentren un paso más allá en el tema de tecnológico, ya ir mirando, ¿no? Un poco el usuario en los soportes tecnológicos donde pueden ellos acceder. Y las redes sociales, por supuesto, que siguen siendo una muy buena alternativa. La mayoría de peruanos tiene acceso a Facebook. Sigue siendo el mejor, según datos de Ipsos, Facebook sigue siendo una gran ventana para servicios, y los servicios incluyen los servicios bibliotecarios para el usuario. Entonces, por ahí hay tantas ramas diversas desde un Y, y teléfono, ahí, y ¿no? ahí bajo lo que tú dices, podríamos enlazar, ¿no? Tenemos el Facebook, tenemos las redes sociales, pero en este caso el bibliotecario puede jugar un rol de filtro de cómo manejar bien estos espacios, de cómo evitar las fake news, y entonces va a cumplir su rol, va a cumplir su rol porque la tecnología, ya hemos dicho, por sí sola no tiene razón de ser, tiene que responder a esta necesidad. Pero para eso, por ejemplo, la capacitación del personal en muchos espacios no puede ser a través de este espacio virtual. Va a tener que regresar a presencial, a contar con qué, con las habilidades, las destrezas tecnológicas. Es importantísimo y ahora se ha evidenciado enormemente con la pandemia, ¿no? Necesitamos conectividad para todos y necesitamos que el personal, en realidad profesional en general, maneje estas habilidades, o tenga estas habilidades tecnológicas. Sí, de todas maneras. Hay una pregunta más, me parece, sí, de Orlando, también otra pregunta de Orlando sobre si existe algún caso de alguna biblioteca universitaria que también cumple el rol de biblioteca pública. La verdad no se me viene a la mente, pero qué En Perú interesante no, pregunta. ¿Sí? sí, en Perú no. En Perú no, pero en Colombia sí, como les mencionaba, en Porque me Colombia parece sí. muy interesante, ¿no? Que una biblioteca universitaria a la vez Sí. cumple ese rol de la biblioteca pública que está abierta para todos los ciudadanos y no solamente para estudiantes universitarios. Claro, en realidad a veces se entiende, ¿no? Si bien es cierto, las bibliotecas universitarias también responden ante un foco que vienen a ser los universitarios, esos son sus usuarios reales, principales, y está focalizado su colección, su contenido a ellos. No evita, no excluye que la comunidad pueda ir, pero hay que entender que no es su principal actor, ¿no? Así es. Entonces, en cambio, una biblioteca pública, sí, una biblioteca pública es global, responde a una variedad de necesidades escolares, niños. Entonces, yo tengo que focalizar, tengo tal vez en mi comunidad la mayoría son adultos mayores, entonces, ¿cómo voy a tener servicios tan súper archi, hiper tecnológicos si posiblemente lo primero que necesito es enseñarles a manejar la herramienta? Entonces, tengo que tener esa identificación de a quiénes me voy a dedicar en cuanto a ver sus necesidades de información. Una vez más, un celular, ahora la mayoría de las servicios, empresas telefónicas, te ofrecen, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook de manera gratuita. Entonces, acá lo que faltaría era verificar si efectivamente la señal llega a estos espacios, ¿no? Tenemos, ya hemos dicho, los servicios de una biblioteca a través de WhatsApp, podría ser de consulta, no solo para que me preste libros, sino tal vez no puedo llegar allá, pero tengo un servicio de búsqueda por WhatsApp. ¿No? Hola biblioteca, ¿sabes qué? Necesito tal información. ¿Tienes? El bibliotecario realiza la búsqueda y responde, lo que vendría a ser al ONP en cuanto a la lectura de poesías, lecturas diversas, podría focalizarse más. O el apoyo, el servicio de ubicar trabajo a través de estos medios para la comunidad. Entonces, miren lo potente que es solo un elemento como el celular. Y ya a futuro hablaremos, pues, ¿no? Hay las balizas, los bitcoins que utilizan el Bluetooth para encontrar las cosas. Eso será alguna vez alguna realidad en nuestras bibliotecas públicas de acá, una buena cantidad de décadas. Con que primero tengamos todos acceso a Internet, creo que vamos a lograr un buen paso para
masificar y democratizar el acceso a la información. Sí, en realidad hay mucho que atender, y muchas otras alternativas, ¿no? Podríamos promocionar incluso algunos de nuestros catálogos o algún grupo de libros, o servicios que estemos implementando a través del WhatsApp, a través del Facebook, y compartiéndolo, tener una red de contactos, por ejemplo, sobre los usuarios usuales que visitan, porque ellos a su vez difunden este tipo de servicios que nosotros ofrecemos a las colecciones. Ya para cerrar, Brenda, porque ya nos quedan pocos minutos, tenemos una pregunta más de este Pisco, me parece que sí, este es Lesenia Reyes, la pregunta que ellos brindan, ¿no? Ellos brindan servicio de libros a domicilio, ¿no? Y tienen internet, ¿no? Por pandemia, pero quisieran dar otras facilidades presenciales. ¿Qué podríamos hacer para apoyar a los lectores? Bueno, primero saludar que den los libros a domicilio, que me parece muy importante, ¿no? Sí, No definitivamente. entendí bien si tienen o no tienen internet, pero igual para los dos casos podríamos dar alguna otra alternativa para poder seguir atendiendo a los usuarios en temas de pandemia, en momentos de pandemia, Brenda. En realidad, por ejemplo, el hecho de utilizar, había dicho, ¿no? El tema de la alfabetización. En la biblioteca, si no nosotros, ellos no van, ahí podríamos nosotros ir, así como hacen el préstamo a domicilio, a pequeños espacios de parques, llevar una colección, por ejemplo, de la biblioteca a pequeños espacios de manera abierta. En Arequipa hay varias alternativas de programas que hacen lectura abierta. ¿Por qué no jalar esta opción desde nuestra biblioteca? Llevemos la biblioteca hacia los usuarios, no para ya el préstamo de domicilio, sino para una reunión en abierto, de lectura abierta, siempre cuidando los protocolos, pero podemos hacer eso, podemos realizar pequeñas charlas de alfabetización, pequeñas formas de cuentacuentos, todo está relacionado. ¿Y cómo se puede promocionar? Con el WhatsApp. A mí me encanta cuando nos llegan las cadenas, todos hemos recibido algunas cadenas y se multiplica, ¿no? Imagínense eso con los servicios de biblioteca, ¿no? De manera masiva y lleguen todos. Para mí es un ideal, que es posible, que es muy posible. Claro, claro. A mí me viene, lo primero que me viene a la mente es el tema de estos mercados. Que, por ejemplo, ¿qué pasó con los mercados en temas de pandemia? La gente ya no podía ir a los mercados, entonces los vendedores iban a recorrer las calles para ofrecer los productos. Lo mismo podríamos aplicar en algunas bibliotecas a nivel nacional, ¿no? Recursos móviles. Como dice Brenda, El llevar los bibliomóvil de móviles, la BNP, ¿no? el bibliomóvil de la BNP que está en Piura, que pronto habrán sorpresas por ahí en otros ambientes, en otros lugares más del departamento, ya llegaremos, estamos ahí haciendo todo ese esfuerzo, pero las mismas bibliotecas públicas municipales también podrían, como lo señala Brenda, llevar por momentos y recorrer algunos textos con, claro, los que se puedan mover y con mucho cuidado, para poder hacer actos de lectura en diferentes partes de la comunidad. Entonces, hay alternativas que sí implican un poco más de esfuerzo, de todas Sí. maneras, y de apoyo de las autoridades también, ¿no? Porque implica hacer un poco más, mover y por ahí recursos económicos que se requieren. Pero todo es posible si nos ponemos de acuerdo como equipo, tanto desde el responsable de la biblioteca como de las autoridades. Brenda, En Trujillo está el servicio también de Bibliobici, es un grupo de jóvenes que se pasean por distintos distritos y no piden absolutamente nada. En Arequipa también, así que hay iniciativas, así que excelente, ¿no? Tenemos que solamente identificar cuál es la tecnología más precisa, por muy sencilla que les parezca, puede responder a una necesidad. como Aló BNP también, por ejemplo, que ha Perfecto. causado un gran impacto en Lima y de todas las personas que se pueden beneficiar, y no solamente de Lima, me parece que las llamadas incluso las hemos recibido a nivel nacional. Brenda, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Espero poder contar contigo para otro momento, para otro tema. Yo le pediría a los seguidores, y si tienen algún tema especial que les gustaría tratar, que vaya dirigido, claro está, al quehacer de los bibliotecarios y de los bibliotecólogos y el quehacer en las bibliotecas, ponerlo en el comentario, pueden poner en el comentario, nos gustaría que pudieran hablar sobre este tema, tenemos este problema o este reto que afrontar en nuestra biblioteca, con mucho gusto vamos a tratar de tocar todos los temas. Brenda, las últimas, te cedo la palabra para que puedas despedir a nuestros seguidores y espero contar contigo para otra oportunidad.
Excelente, muchísimas gracias a todos por la oportunidad y recuerden que las tecnologías no hay que tenerles miedo, solo hay que saber manejarlas, tratarlas y en muchos casos podemos hacer apoyo, estrategias, buscar actores, no estamos solos, somos un conjunto, somos comunidad y nos podemos apoyar. Las tecnologías están ahí, solo tenemos que aprender a usarlas. Eso es todo y encantada de acompañarlos. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Brenda Torrejón. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y les acompañó Elías Casasola en la conducción. Muchísimas gracias a todos y gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos veremos en una próxima sesión de Fortaleciendo el Sistema Nacional de Bibliotecas, una comunidad que creamos para ustedes. Muchas gracias y hasta luego.